Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. ¿Cómo está, amado hermano? Dios le bendiga. Es un placer encontrarme nuevamente con usted a través de este medio, haciendo los devocionales diariamente. El día de hoy seguimos con la lectura del Evangelio de Lucas, el capítulo 20, desde los versos 20 al 26. ¿Qué les parece si oramos para que Dios pueda ayudarnos a entender su palabra? Amado Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, para entender tu palabra, para guardarla en nuestro corazón y sobre todo aplicarla en nuestra vida. Ayúdanos, Jesús. En tu maravilloso nombre oramos. Amén. Lucas capítulo 20, verso 20. La versión Nueva Traducción Viviente dice: esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudieran informar al gobernador de Roma, para que éste lo arrestara. Maestro, le dijeron, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y le dijo: muéstrenme una moneda romana. ¿A quién le pertenece la imagen y los títulos grabados en la moneda? Al César, le contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que le pertenece al César y denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público, y en cambio quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Amados hermanos, este pequeño párrafo, este precioso pasaje de la palabra de Dios, desde un principio nos narra que los líderes religiosos de ese tiempo, que en otra versión indica y precisa que eran los fariseos, los sacerdotes y los escribas, a quienes no les agradaba la figura de Jesús, porque constantemente Jesús los hacía quedar en ridículo. Jesús criticaba la forma en cómo ellos se dirigían o vivían, y más aún, la forma en cómo ostentaban una religiosidad muy hipócrita. Muy bien, estos personajes idearon muchas formas para poder desbaratar la integridad de Jesús, deshacerse de él. Hasta incluso dice que buscaron cómo acabar con la vida de Jesús. Muy bien, así que se hicieron de este ardid, mandaron espías a que se infiltraran dentro de los discípulos de Jesús, haciéndose pasar por hombres buenos, hombres sinceros, y que escucharan a ver si oían algo que pudieran coger para llevar hacia el gobernador, que en ese tiempo era Poncio Pilato, y decir: mira, este hombre está transgrediendo la ley romana, así que tu deber es aprisionarlo y encarcelarlo o matarlo. Y una de esas trampas es que le hicieran una pregunta a Jesús acerca del impuesto. Señor Jesús, ¿es lícito dar impuestos? ¿Debemos pagar impuestos al César? ¿Sí o no? Jesús dice: muéstrenme una moneda romana. ¿De quién es la figura? Del César. ¿De quién es la inscripción? Del César. Muy bien. ¿Saben qué, amados hermanos? En el tiempo en el que Jesús vivía y mientras se desarrollaba este incidente,
Roma era la conquistadora. Roma era aquel imperio que había venido a subyugar a las naciones pequeñas, entre ellas Israel. Israel, como toda nación subyugada, tenía una facción que quería deshacerse de la conquista de Roma, del yugo de Roma, de la opresión de Roma. Y había un grupo muy conocido, los celotes, que era el grupo subversivo de ese tiempo, que uno de los discursos de los celotes era que no se debería de pagar impuestos al imperio romano. Asusaban a la gente para no obedecer las leyes romanas, para no pagar impuestos a Roma, para al contrario rebelarse, y si hay la oportunidad de matar a algún soldado romano, que se deshicieran de él. Los celotes era una facción bastante rebelde, radical, subversiva. Entonces, en ese tiempo, uno de los discursos era no paguen impuestos. Así que la trampa era dirigida justamente para ver qué respondía Jesús. Porque si Jesús decía que sí está bien pagar impuestos al César, entonces este grupo radical iba a poner a la gente, al pueblo de Israel, en contra de Jesús. Es más, quizás el plan era que al ser un hombre que promovía el pago de impuestos al imperio, los mismos subversivos pudieran acabar con la vida de Jesús. ¿Quién sabe? Se podía idear todas estas artimañas. Ahora, si Jesús contestaba que no debemos pagar impuestos a Roma, esta declaración podía ser tomada como una declaración de sedición, de subversión, de no, Roma es mala, así que no paguen impuestos. Entonces, Jesús es un sedicioso. Aprisionenlo, llévenlo. Y esto sí es un crimen capital, era un crimen capital. Podían aprisionarlo, llevarlo, juzgarlo y matarlo. Entonces era una trampa, entre comillas, inteligente para hacer caer a Jesús. Pero ya sabemos que Jesús no es un hombre común. Jesús es el dador de la vida, el dador de la inteligencia, del conocimiento y la fuente de toda sabiduría. Así que Jesús hace algo y dice: dadme una moneda. ¿De quién es la imagen que hay en esta moneda? ¿Y de quién es la inscripción? Del César. Muy bien. Denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Con esto Jesús logra explicar a la persona, al oyente, a estos espías, quizás a los mismos sacerdotes, que el deber de todo ser humano, de toda persona, es justamente ser responsables, ser coherente con esos deberes que tiene tanto en la sociedad en la que vive, como también ser coherente y responsable con sus deberes espirituales también. Amén. Debemos ser responsables y obedientes a las leyes que rigen la sociedad en la que vivimos, nos guste o no, nos agrade o no, estemos de acuerdo o no, debemos obedecerlas. Pero también debemos nosotros ponernos firmes y delante para poder obedecer y honrar las convicciones que nos hacen creyentes, seguidores de Jesús, fieles seguidores de Jesús. El deber de la iglesia no es ser subversiva. El deber de la iglesia es ser una luz, es ser un faro en medio de la oscuridad. Decir y proclamar las buenas noticias del reino de Dios. Amén. Entonces, y en ese tiempo y en este tiempo va a haber personas a las que no les va a gustar o parecer someterse a las leyes que rigen en ese momento para la sociedad. No les va a gustar. Le van a encontrar excusa para todo. Pero Jesús está poniendo la instrucción. Dale a César lo que es del César. Ser responsable con las leyes de tu tiempo y con los gobernantes. Y dale a Dios lo que es de Dios. Pero también ser responsable con la fe que tú ejerces. Dale a Dios lo que le pertenece
a Dios. En este tiempo es igual, amados hermanos. Respetemos a nuestras autoridades. Obedezcamos las leyes que impone el gobierno, aun que nos parezca o no nos parezca. Oren por el presidente, aun a pesar de que usted pueda tener su propia opinión o su propia crítica. Ore por el presidente y desee en su corazón que pueda hacer una labor eficiente. Eso es el deber, esa es la responsabilidad que tenemos socialmente. Pagar nuestros impuestos, pagar lo justo, cobrar lo correcto. En este tiempo es así. Pero también nuestro testimonio como creyentes debe estar a la luz. Honremos a Dios con nuestra vida, con nuestra mente, con nuestras palabras. Seamos consecuentes nosotros con la fe que tenemos. Amén. Entonces, cogiendo esta enseñanza, amados hermanos, vivamos como Jesús nos pide que debemos vivir. Dadle al César lo que es del César, pero dadle a Dios lo que le pertenece a Dios. Y a Dios le pertenece su mente, su corazón, sus fuerzas. Usted ámelo con todo esto, amado hermano, porque va a llegar un día en el que sí, vamos a gozar de esa ciudadanía gloriosa, celestial. Vamos a poder pasearnos por ese reino donde, dice la palabra, hay calles de oro, hay un mar de cristal, ¿no? Y vamos a cantar a Dios por la eternidad. Bueno, vamos a cantar y vamos a vivir con Dios por la eternidad. Amén. Vamos a orar para agradecer esta palabra. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por tus enseñanzas. Enséñanos, Señor, a que como seres humanos, como ciudadanos, seamos responsables, Señor, con las leyes bajo las cuales nosotros vivimos. Ayúdanos, Señor, a ser respetuosos y obedientes de esta, Señor. Aun a pesar de que quizás no nos parezca. Ayúdanos también, Señor, a ser respetuosos, obedientes y devotos, Señor, a los mandamientos que tú nos has puesto también a nosotros. A obedecer tu palabra, a honrarte con nuestros actos, con nuestra mente y nuestro corazón. Te pedimos esto en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amado hermano. Dios le bendiga. Tenga un precioso y excelente día. Recuerde, comparta este video de devocional con las personas que usted conozca, para que la palabra de Dios siga corriendo, para que las buenas noticias sigan viajando. Si usted aún no está suscrito, suscríbase, para que diariamente usted tenga la alerta del devocional, ni bien ya esté publicado. Amén. Para nosotros es un placer siempre poder realizar estos videos de reflexión y que éstas sean de provecho para su relación con Cristo. Muy buen día, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti, Jesús.